Dígame, dígame. Hola. Ajá. ¿Quién quería preguntar? Podemos ver el resultado de la última hoja. De la última hoja de, Juan José, ¿me escucha? sí, pero de los ejercicios que quedaron La actividad pendientes. que dejó ayer. Ah, de la de ayer Y no, hoy la también vamos a Sí, de la que desarrollar podemos hoy dejó revisar. para ayer ver para trabajo en cómo clase. la hicieron. Ujú. Diga, Valerie. No, es que le iba a decir si Hola. podíamos revisar la guía que nos dejó ayer. Es que vamos a revisarlas todas siempre para no, para verificar, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes las hagan, porque si no las hacen, entonces el problema es que vengo yo y las corrijo, entonces no estamos en nada. Tienen que hacerlas porque en el examen nadie les va a ayudar, ¿verdad? Entonces, la idea es revisar, por lo menos hoy vamos a trabajar, ahorita vamos a trabajar en la que estaba pendiente todavía. Y no, la vamos se supone que ustedes ya la hicieron, ¿verdad? Y la vamos a construir así como la estábamos haciendo eh, siempre al inicio. Por ejemplo, creo que está aquí en el material. Esta dicen ustedes, más la del, más la de la que les dejamos de tarea para ayer, porque este ya lo habíamos hecho. Estábamos en esta, dice. ¿Esta la desarrollaron ustedes? Solo tienen que ir dando los datos. Por ejemplo, vamos a ver, siempre es participativa la clase, ¿verdad? Hoy, lo que vamos a hacer hoy es evacuar todos estos ejercicios para luego, si nos da tiempo, ¿verdad? La verdad, tengo una cita médica a las 4, entonces me da tiempo. Continuamos con el otro tema y si no, el lunes. La prueba les va a quedar para el miércoles, ¿verdad? Alguien me preguntaba ayer, aquel día, cuándo iba la prueba. Bueno, la prueba es de la unidad 1 y 2 de los materiales. Ustedes tienen que leer los materiales para hacer las pruebas. El miércoles en la hora clase en la plataforma. Ahí va a ser la evaluación. Tomen nota. Bueno, ¿alguien terminó este ejercicio? ¿Alguien que me quiera ayudar a hacerlo? Y yo voy a ir escribiendo y así corroboramos si realmente está bueno todo lo que hicieron. Vamos. ¿Alguien voluntario que nos quiera ayudar? Yo, profe. ¿Yo quién es? Valerie. Valerie Arambúa. Sí. Ok, dígame. ¿Qué La, escribió usted en la la primera? primera es activo, ¿Por qué escribió que era activo? porque son artículos que son Ujú. propiedad de la empresa para la venta. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros tomamos la decisión que sea un activo? Porque nos va a generar ingresos al momento de venderlo. Ah, ok, perfecto. Bueno, esa es una justificación. El siguiente dice un terreno con un costo de 3.780.000 Activo, activo. ¿Qué son los terrenos para la empresa? propiedad. Son propiedades, ¿verdad? O bienes, ¿verdad? Que vamos trabajando. Bueno, dice firmó facturas por compra de mercaderías al crédito. ¿Quién firmó? La empresa, La empresa. ¿Y qué es entonces para la empresa esto? un pasivo. Un pasivo. ¿Y qué son los pasivos, decíamos, para la empresa? ¿Qué son? ¿Qué son los pasivos para la empresa? ¿Alguien que nos quiera ayudar? Obligaciones. Deuda, ¿verdad? Deudas y obligaciones. Dice la siguiente, depósitos en cuenta de cheques propiedad de la empresa. Activo, Activo. Estantes, vitrinas, sillas, computadoras, calculadoras. activo. Activos. Materiales que necesitamos para desarrollar las actividades de la empresa. Eh, yo lo hago aquí para que ustedes vean en qué se han equivocado. Edificio valorado en 8 millones de lempiras. Activo, Activo. Préstamo hipotecando el edificio. pasivo. Pasivo. Porque el préstamo es una deuda, ¿verdad? El préstamo es una deuda. Otra persona me va a decir los totales para ver si estamos bien. Y los demás van a confirmar, ¿verdad? Dice, firmó 10 letras de cambio de todo por 3.850 cada una.
No, ahí está, por aquí está. Firmó. Pasivo. Dice, pagarés a cargo de la empresa por 390,000. Pasivo. Ok. Te parece que era el mismo de arriba. Pagó intereses por anticipado. Activo. Cobró por renta del local 3 meses a 8,000 cada mes. Pasivo. Pagó por publicidad. Activo. Activo. Va que este ya lo teníamos. Este ya lo teníamos. Estaremos Sí, repitiendo. sí, Me creo que sí. parece. Sí, Sí, profe, esto ya lo habíamos sí, hecho. sí, este era. No, creo que era el anterior. Este creo. O no. Lo No. hicimos en clase, profe. Sí, lo Sí, hicimos en nos clase. habíamos quedado ya cuando habíamos sacado los... Ya. Bueno, terminémoslo. Igual, nos va a servir. Depósitos en garantía. Vehículo para repartir. Activo. Los depósitos en garantía. Activo. Es que este ya lo habíamos hecho, cierto. O sea que ya lo borré. Facturas a favor de la empresa. Activo. 20 letras de cambio a favor de la empresa. Activo. Y pagó anticipadamente contrato de seguro Activo. para antiguo. Entonces, este creo que ya lo habíamos hecho. Díganme las cantidades. A ver si coincidimos. Si ya lo tenemos, díganme las cantidades. ¿Cuánto nos daba este? A mí el activo me dio 16.864.110 lempiras. Ajá. ¿Qué dicen los demás? A mí Es que era lo que faltaba era sumarlo, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Los demás, ¿cuánto lo tienen? ¿Está bien la cantidad? 16 Sí. millones. A mí 16 igual. millones. Ujú. ¿Cuánto? Con 864.110. 110 lempiras. Ok, ese es el total de 16.864.110. ¿Y los pasivos? Creo que en esa parte nos habíamos quedado. 4.482.500. 4.882.000, ¿verdad? No, 482. 482.500. 500. Ok. ¿Y el patrimonio? 11. 12.381.610. 12.681.000. 380. 381.010. 600. Ok, entonces ahí para que vayamos verificando, ¿verdad? Y en el cuadrito lo único que teníamos que hacer era colocar estas cantidades, ¿verdad? Era colocar las cantidades que teníamos aquí. Entonces decíamos que para encontrar nuestra fórmula era sumar. Nuestra fórmula es sumar. Más patrimonio. Entonces el pasivo lo colocamos aquí para ir identificando cada fórmula que vamos desarrollando. $4.482.500 más los 12.381.610. Y eso me daba el total de los activos. Entonces, al sumar estas dos cantidades, obviamente nos va a dar el total de los activos. Si colocamos lo contrario, ¿verdad? Si colocamos lo contrario, dice que debemos de encontrar un activo. Nosotros vamos a hacer esto.
a los activos le restamos, en este caso le restamos el patrimonio. El patrimonio son los 12.381.000. $610. Pero tenéis que copiar, ya lo estaba. Entonces, al restar esto, obviamente nos va a dar la cantidad que tenemos aquí. Recuérdese que lo hacemos de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? Para ir verificando que nuestro ejercicio está bien. Entonces tenemos ahí, ¿bien? Que para encontrar un pasivo, a los activos le restamos el patrimonio. Ahora nos pide que encontremos este patrimonio jugando con las cuentecitas. Jugando con las cuentecitas, lo que hacemos nosotros es rellenar nuestros cuadros, porque después vamos a observar que esta es la parte más simple, pero hay partes que son totalmente, hay otro tema que es totalmente diferente y que vamos a encontrarlo de otra manera, con otra situación que se llaman aumentos y disminuciones, ¿verdad? Al activo le restamos, aquí sería, le restamos el pasivo. Aquí simplemente estamos en la parte de identificación cuándo es un activo, cuándo es un pasivo y de qué manera nosotros podemos también encontrarlos de acuerdo a las transacciones que nosotros vamos realizando a diario en la empresa. ¿Verdad? De acuerdo a eso, nosotros podemos verificar ya en la contabilidad de qué manera lo vamos haciendo. Entonces, como ven, ahí tenemos las tres formulitas. Dice que para encontrar un activo, lo que hacemos es que sumamos el patrimonio con el pasivo y tenemos esa cantidad. Para encontrar un pasivo, lo que hacemos es que al activo le restamos el patrimonio. Y el último que nos pide que encontrar un patrimonio, lo que hacemos es que al activo igual le restamos el pasivo y tenemos ahí la ecuación. Lo que no debemos perder en el ejercicio es la parte de equidad que existe entre ellos, ¿verdad? Como pueden ver, los montos se pueden alterar, los montos pueden ir cambiando, pero la estructura, la forma en sí de hacer la contabilidad no debe de cambiar. La naturaleza de los montos, obviamente, va a cambiar porque la empresa lo que hace son actividades, operaciones, perdón, y entonces a través de esas operaciones la empresa va cambiando de alguna forma su estructura financiera. Al llegar al final, cuando ya nos toca elaborar los estados financieros, lo que vamos a observar es que nuestra estructura ya no es la misma como al inicio, ¿verdad? La contabilidad nos dice que inicialmente nosotros cada año o cada periodo contable que vayamos a iniciar, lo que vamos a hacer es es hacer un estado de situación financiera siempre al iniciar cualquier operación. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, si en el 2021 cerramos, ¿verdad?, con una cierta cantidad en los activos y pasivos, a ese le conocemos como estado financiero del periodo. Pero para iniciar el año ya 2022, su periodo contable que inicia el 1 de enero, lo que tenemos que hacer ahí es hacer un nuevo balance inicial, valga la redundancia, con la información que se finalizó en el año 2021. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es como nuestra manera de iniciar nuestro nuevo periodo contable, ¿verdad? Durante el tiempo que dure el periodo contable van a haber modificaciones. ¿Por qué? Porque posiblemente vayamos aumentando deudas, vayamos aumentando el patrimonio o vayamos aumentando los activos de la empresa, ¿verdad? O lo contrario, vayamos disminuyendo algunas deudas y nuestro patrimonio se va a ir acrecentando. Entonces, cuando nosotros trabajamos en ecuación, siempre vamos a observar que dos de estos tres elementos van a modificarse, ¿verdad? Van a irse trabajando.
Nunca vamos a trabajar los 3 en línea, pero sí vamos a trabajar 2, dependiendo del tipo de transacciones que realicemos en las empresas. Entonces, de esa manera vamos a ir observando que nuestra situación financiera va a ir cambiando. Imaginen que esta fuera la situación financiera de esta empresa al 2021. Ya al 2022 puede cambiar. Probablemente los activos aumenten o disminuyen, pero las deudas aumenten o disminuyen y todo eso vaya a pasar a patrimonio, ¿verdad? Pero nunca va a quedar solamente uno, sino que van a quedar los 3, pero con diferentes cantidades. En contabilidad lo conocemos como la parte, ¿cómo le dijera? De equidad que existen y la naturaleza de los montos, ¿verdad? Cuando le hablen de eso, es que han cambiado, no van a ser estáticos. Siempre van a tener una variación, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con estos pequeños ejercicios que realizamos. Miren, este era un ejercicio propuesto para desarrollarlo, ya los desarrollamos en clase, ya conocemos nosotros cuándo identificar un activo, cuándo identificar un pasivo, cómo encontrar los montos, ya conocemos los elementos, ¿verdad? Que son los activos pasivos y patrimonios de una empresa, conocemos qué son bienes y derechos, qué son deudas y obligaciones, cómo se obtienen cada uno de ellos de acuerdo a lo que era la fórmula que nosotros íbamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esa es la forma de hacer una ecuación contable. No sé si tienen alguna pregunta o duda que podamos aclarar para pasar a la otra guía que dejamos ayer. ¿Alguien que tenga dudas? ¿Verdad? Y si no, bueno, vamos a pasar a la guía de trabajo que tenemos aquí. ¿La miran? Me dicen si la ven o no. Sí, Sí profe. se ve. Sí, Ok. Entonces tenemos esta guía de trabajo que fue la que dejamos ayer. Igual, era la misma temática, ir conociendo nuestros ejercicios, ¿verdad? La número 1 dice, identifique en el cuadro siguiente cuáles son activos pasivos, anote el importe en la columna respectiva y determine el monto de los activos y pasivos. Ok, ahí, era la misma. No sé si queremos irlos desarrollando juntos. Un edificio valorado en tal, ¿qué es para la empresa? un activo. Un activo. Activo. Tenemos material para empacar mercaderías. Estos materiales, ya sean bolsas, cajas, dependiendo del tipo de empresa, eso van a ser materiales para empacar. Ajá. ¿Qué son? Activo. Activo. Artículos para la venta que tienen que ser vendidos en empresa. Activo. Ajá. Dice préstamo a empleado por 20,000 lempiras. Activo. 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 ¿Por qué Profe, tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué es activo? ¿Por qué es activo? Porque recuerde que es la empresa que se lo está prestando al empleado y de alguna manera lo va a recuperar, ¿verdad? Eso dependerá de los convenios que se haga con el empleado. Si lo va a pagar de un solo, si lo va a pagar Pero, mensualmente. ¿Cuándo lo vamos a recuperar esto? Cuando le paguemos al empleado. O pero cuando el empleado diga, va. Sí, los préstamos bancarios y los préstamos hipotecarios sí son pasivos, ¿verdad? porque son la empresa que nos debe. Aquí Ah. es el empleado que lo debe a la empresa. Ok. O sea que de todos modos la empresa lo recupera, ¿verdad? Sí. Pero le digo, lo puede recuperar según convenio que mensualmente le quiten de su sueldo que 2,000 lempiras, por decir algo, o 5,000, depende de lo que gane. O que él va a quitar un préstamo en otro lado y cuando se lo den lo va a devolver a la empresa. Probablemente, ¿verdad? Recuérdense que eso son parte también de las DIN 19 que se llaman beneficios a los empleados. No todas las empresas tienen esa característica de prestarle a sus empleados. Bueno, dinero en efectivo. Activo. Préstamo bancario. Pasivo. Bancario. Pasivo. Ajá, exacto, porque se convierte en una deuda. Pasivo. Tenemos pago, dice pago anticipadamente, o sea, pagó, sería aquí anticipadamente 3 meses de alquiler de local a razón de 6,000 lempiras cada mes. Activo. Activo. ¿Por qué es un activo? Porque tienen derecho. Porque se convierte en un derecho. Ajá. Dice la siguiente, depósito en la cuenta de cheques por valor de 500,000.
Activo. 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 Ajá, un depósito. Vehículos para repartir mercadería. Activo. Activo. Activos. Activo. Le adeudan por mercadería a varios clientes. Activo. Adeuda facturas Activo. por reparación de local. Pasivo. 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 Adeuda es que la empresa las Pasivo. debe, ¿verdad? Sí. Equipo de oficina valorado en 38.500. Activo. Activo. 15 letras de Activo. cambio a cargo de la empresa. Pasivo. Sí. Pasivo. Pasiva. Todo lo que es a cargo se convierte en un pasivo. Pagarés a cargo de la empresa y a favor de Diunsa. Pasivo. Pasivo. Ya lo habíamos visto, no creo. Cobró por anticipado el alquiler del local de 40.000 lempiras, Pasivo. Pasivo. porque todo se convierte en una obligación. Tenemos facturas a cargo por deuda de mercadería. Pasivo. Pasivo. Ok. Pagó por anticipado seguro contra Activo. robo. Activo. Pagó por Activo. anticipado, dice seguros, Activo. ¿verdad? O sea que tiene un derecho. Tiene un derecho. Dice depositó en claro para instalación de línea de internet. Activo. Activo. Muebles y enseres propiedad de la empresa. Activo. Activo. Facturas a favor de la empresa por deuda de mercadería. Activo. Activo. Ajá, bueno. Y ¿ves? Nos colocamos mal. Qué barbaridad. Aquí era este. De nada servía tenerlo ahí si no lo colocamos. ¿Dónde era? Esto lo vamos a borrar para irlo. No era aquí, era en la otra línea. Era en la otra línea que lo vamos a borrar aquí. Bueno, ustedes como lo hicieron, me dicen qué total les dio. Aquí. Entonces sumamos todo lo que era activos y luego todo lo que era los pasivos de la empresa. ¿Alguien quiere darnos el dato? A mí me dio 27.497.215. Ajá. A mí también, profe. Ok. Vamos ya con los demás. ¿Qué dicen los demás? Igual a mí. 27 millones. Las líneas que después me distorsionan el trabajo. 27 millones. Dígame. 27.497.215. Ujú. 215. Ok, ya tenemos ahí los activos. Vamos a ver los pasivos. 5.485.675. 635. 75. 675. Sí. 5.485.000. Ok. Vayan tomando nota, ¿verdad? Porque este era un trabajo que tenían que realizar en su casa. Y el patrimonio nos dejó con ¿cuánto? 22.011.540. 11.040. 540. 540. 540. Ok. Entonces, este era nuestro ejercicio que quedaba en la clase para trabajar. ¿Alguna duda al desarrollarlo? Recuérdese que todo esto se va a aparecer. ¿Por qué razón? Porque la idea es que usted lo vaya identificando, como dije al inicio, esos activos y esos pasivos que pertenecen a la empresa. Ok, vamos en este. El número 2 dice identifique, ok, igual, la misma temática del otro. Solo vamos a hacer esto para ir trabajando y que nos quede bonito nuestro trabajo. Ok, como ya saben, igual me van diciendo, vehículo para transporte de empleados. Activo. Activo.
¿Qué son estos vehículos? Pues estos vehículos son aquellos vehículos que la empresa adquiere con el fin de trasladar a sus empleados a sus viviendas, ¿verdad? No todas las empresas lo hacen, pero sí la mayoría realmente hay que tenga este vehículo. O si no, otros lo rentan, pero ya no es vehículo propiedad de la empresa. Cuando se convierte en vehículo propiedad de la empresa, sí lo podemos meter dentro del rubro de propiedad, planta y equipo. Facturas a favor de PAIS y a cargo de la empresa. Pasivo. Pasivo. A favor de PAIS y a cargo. ¿Ves? Y a cargo de la empresa. Oh, no, era acá. A favor de PAIS y a cargo de la empresa. Perfecto. Aquí tenemos los clientes adeudan facturas por mercadería. Activo. Activo. Dice terreno propiedad de la empresa. Activo. 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 Estos terrenos pueden tener varias connotaciones, ¿verdad? Ya sea para las operaciones de la empresa o para lo que es actividades para ser vendidos o para inversión. Ahí más adelante lo vamos a ver cuando hagamos la clasificación. Depósito en garantía en la N. Activo. Activo. 12 letras de cambio a su cargo. Pasivo. Pasivo, deuda. Vamos bien. Pagaré a favor de la empresa por 35,000. Activo. 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 Dice mercadería para la venta de la empresa. Activo. 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 ¿Verdad? Lo conocemos como inventario también. Activo. Edificio propiedad de la empresa. Activo. Activo. Tenemos vidrios, vitrina, perdón, estantes, escritorios, sillas valoradas en 80,000. Activo. Dice talonario, recibo, lápices, folder y otros valorados en 6,000. Eso lo conocemos como papelería y útiles de oficina, ¿verdad? Esa es la cuenta que vamos a utilizar. Préstamos hipotecarios en la vivienda. Pasivo. Pasivo. Una deuda financiera. Facturas a favor de la empresa. Activo. 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 Dinero en efectivo. Activo. Activo. Cuenta bancaria en Banco Lafice. Activo. 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 10 letras de cambio a su favor. Activo. 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 A su favor. Ok. Pagó anticipadamente seguro contra desastres naturales. Activo. Activo. Dice, cobró 5 meses de renta de un local por anticipado 12,000 cada mes. Pasivo. Pasivo. Estamos bien. Pagó anticipadamente 4 meses de publicidad en el Heraldo. Activo. 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 Patente propiedad de la empresa. Activo. Activo. Patente es una fórmula, ¿verdad? Probablemente la empresa se dedique a producir. Pagó honorarios a un abogado por la acta de constitución. Activo. Dice, concedió un préstamo a un empleado por 20,000. Activo. Activo. Bueno, ahí tenemos, mire que esta empresa solo tiene 4 pasivos. 4 pasivos. Ok, vamos a ver. Encontramos, chicos, los valores. ¿Alguien que lo hizo? Compartamos el dato. A mí me dio 21.877.600. Ajá, los demás. ¿Alguien más? A mí también me dio eso. 21, vamos a tomar 2 de referencia. 21 millones. 837.600. Sí. Los pasivos. 1.171.000. 171.000. Ujú. Cerrados. Sí, cerrados. Sí. Ok. Ahora vamos a ir con nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio sería de $20.666.600. 66,600. Ok. Eso era la tareita que tenían que hacer. Espero que la hayan realizado bien.
Aquí lo que estamos haciendo es comprobando con ustedes mismos los datos, identificando cada uno de estos elementos con el ánimo de que ustedes vayan aprendiendo poco a poco la idea esencial de estos ejercicios. Entonces, fíjense bien, aquí como hemos trabajado la parte de ecuación solamente en la etapa de identificación y colocarle los montos de cada elemento, para la tarea solo vamos a subir esta guía de trabajo. La guía que estaba en el material era ejercicios propuestos, ¿verdad? Entonces, cuando les toque subir, entonces me van a subir esta guía de trabajo que está aquí, ¿verdad? Una fotito, me imagino, unas 2 fotitos y ya, para ir avanzando. Espero que hayan aprendido a identificar, ¿verdad? Van a haber momentos donde esos elementos sí los vamos a ocupar en otra forma que ahorita les vamos a enseñar el material. Lo que vamos a ver ahorita se llama efectos en la ecuación contable, ¿verdad? Recuérdense que esto va por etapas. La primera etapa era identificar esos elementos tan importantes, jugar con esas formulitas para que cada uno de ustedes observe de dónde salen los datos, cómo varían de un elemento hacia otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer algo que se llama efectos en la ecuación contable, ¿verdad? Igual, para eso les vamos a mostrar el material. No lo he subido, hasta hoy lo vamos a subir para avanzar, porque no me fijé que en el tema de la agenda no lo había colocado. Por eso tenía una duda. Entonces aquí tenemos este material que lo vamos a discutir con ustedes ahorita. Este material tiene mucho que ver también con la contabilidad. Lo único que en este se llaman efectos de la ecuación. O sea, ¿qué efecto produce, por ejemplo, tener dinero y comprar activos o comprar mercadería? ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo activo? ¿Sigue siendo un pasivo? ¿O es un patrimonio? ¿Qué sucede? ¿Verdad? Ya en la etapa anterior era identificación. Aquí ya vamos a entrar a la etapa de hacerlo. Entonces, ahí tenemos nosotros siempre la figurita de los elementos que integran la ecuación contable. Por lo tanto, este tema ya lo hemos trabajado. El objetivo que tenemos para esta unidad es que el alumno, dice, comprenda el significado de los efectos de la ecuación contable y de cada uno de los elementos que lo conforman, valorando dicha ecuación como base fundamental en la determinación del monto de cada elemento. Creo que es necesario aumentarle aquí por estos chiquitos. Ok. De cada elemento. Dice que la ecuación de contabilidad o ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales en la contabilidad, siendo la base en la que sustenta el sistema de partida doble. Algunos autores utilizan también los términos de ecuación, ¿verdad? Esto creo que ya lo habíamos leído, porque como es de la misma unidad, siempre tenemos que trabajarlo. Bueno, esto sí. Dice una transacción es un hecho o condición que requiere de un asiento en el libro o registros contables. Las transacciones pueden expresarse en términos de su efecto sobre la ecuación contable expresado en términos monetarios. Tenemos aquí estos efectos. ¿Sí? Estos efectos de transacción comerciales sobre la ecuación. Dije, ¿qué es una transacción entonces? Es todo intercambio económico que realiza la empresa con terceras personas. Ejemplo, tenemos compras, tenemos ventas, tenemos préstamos, tenemos recaudo de impuestos, pagos, entre otros. Entonces, como puede ver, la transacción es un efecto comercial, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros en determinado momento poder negociar con nuestros clientes, ¿verdad? Ya sea comprando o vendiendo. Ese es el propósito. Dice que las transacciones comerciales tienen efectos sobre la ecuación contable en términos de aumentos y disminuciones. ¿Qué significa esto?
que nuestros elementos, ¿verdad? Ya sean nuestros tres elementos, los activos, pasivos o patrimonios, en cualquier momento van a sufrir aumentos o disminuciones de los elementos que lo componen, y lo más importante, que los efectos no modifican los montos o la naturaleza de cada elemento, ¿verdad? La empresa está realizando transacciones comerciales y estas, sean simples o complejas, producen efectos sobre cada uno de los elementos. ¿Qué efectos son? Aumentando o disminuyéndolo. Observe, dice, lo que ocurre con los elementos de la ecuación contable en la siguiente transacción comercial. Se establece un negocio mediante aportes en efectivo realizados por los propietarios. Se establece un negocio o se crea un negocio mediante aportes en efectivo realizados por los propietarios. El dinero que recibe la empresa afecta el activo, el cual aumenta, porque nosotros estamos recibiendo ese dinero. Los aportes que recibe la empresa afectan el patrimonio, el cual aumenta. Entonces aquí podemos decir que cuando hay ese tipo de transacciones, lo que pasa es que hay un aumento de activo y un aumento de patrimonio, ¿verdad? Los dos aumentan. Pero les decía en los ejercicios anteriores que lo que va a pasar es que nuestros elementos van a sufrir modificaciones, ya sea aumentando o disminuyéndolo. Sus montos, pues igual, vamos a tener siempre esa equidad que va a dar estrictamente al activo. El activo va a ser como nuestro referente para determinar que nuestra ecuación está bien, ¿verdad? Este es cuando tenemos una transacción de aporte de los socios, ¿verdad? Y recuérdense que ahorita aquí solo estamos viendo la parte de aumentar o de disminuir. Ahora veamos esta otra parte. Dice, compra mercaderías al crédito. Esa es una transacción, ¿verdad? ¿Qué efecto produce esta transacción de comprar mercaderías al crédito? Entonces tenemos aquí que la mercadería que recibe la empresa afecta al activo porque lo aumenta. ¿Qué significa? Compro la mercadería y esta mercadería ingresa a los almacenes de la empresa. Por lo tanto, me va a aumentar mis activos. Pero hay una condición aquí importante, que es la palabra crédito. Y como ustedes ya en el material anterior ya habíamos hablado que el crédito para la empresa es un pasivo, porque esto se considera deuda, ¿verdad? Para la empresa. Entonces tenemos aquí que la empresa contrae una deuda que afecta el pasivo aumentándolo, ¿sí? Por ejemplo, yo compro un televisor en la Curazao y lo llevo a mi casa. Aumenta mis activos de mi casa porque tengo el televisor. Pero si yo lo compré al crédito, significa que también yo tengo una deuda con la Curazao, o sea, tengo un pasivo. Y eso aumenta mis deudas en mi casa. Entonces, ahí ya tenemos dos elementos que el efecto fue que aumentaron, uno porque el activo que adquirí, el otro por la deuda que adquirí, ¿verdad? Entonces, eso hace que mis elementos sufran una modificación que contablemente le llamamos efecto, ¿verdad? Y como decimos nosotros ahí, aumentando o disminuyendo. Tenemos aquí consigna el dinero en el banco. Consignar es depositar, ¿verdad? Aquí lo referimos también. Dice, el dinero depositado en el banco afecta el activo porque me aumentan, aumentando el dinero en los bancos. Pero también afecta el activo. ¿En qué sentido? Lo afecta disminuyendo algo que se llama caja, porque yo saco el dinero de caja y lo deposito en el banco. Entonces, en el efecto contable, lo que hace es que aumenta mi cuenta en el banco, pero disminuye mi cuenta en caja, porque lo que hice fue trasladarlo para tenerlo en una cuenta, ya sea de cheques o de ahorro. Entonces, esos pequeños ejemplos son identificando esa parte de aumento o disminuciones. Ahora tenemos esta parte interesante. Hay unas reglas que son de uso obligatorio, ¿verdad? Estas reglas en la contabilidad son de uso obligatorio. ¿Por qué sentido? Porque le dan forma y le dan orientación a los elementos. Entonces tenemos aquí
3 tipos de reglas, pero en cada uno hay una condición. Y como podemos ver aquí, tenemos diferentes tipos de condiciones, valga la redundancia, porque todo me va a referir al activo. Por ejemplo, dice, a todo aumento de activo le corresponde. ¿Qué le corresponderá cuando aumentan nuestros activos? Una disminución del activo mismo. ¿En qué sentido podemos ejemplificar eso? Bueno, dice usted, voy a comprar en la casa, voy a comprar un mueble, ¿sí? Lo voy a comprar, pero no quiero deudas, sino que vengo y lo compro de ahorros que tengo o del dinero que voy a adquirir. Entonces viene usted, saca el efectivo y lo paga en la tienda y compra el mueble. Entonces, usted tiene un mueble más en su casa que le aumentó el activo, pero también le disminuyó el dinero que usted tenía ahorrado. Entonces, la condición de decir a todo aumento del activo le corresponde una disminución del activo mismo es cuando hacemos esas transacciones. Por ejemplo, en una empresa, ¿cómo lo podemos ver identificado? ¿Sí? Compro mercadería al contado, ¿sí? Compro 3 docenas de pantalones porque los voy a vender en la tienda. Entonces, aumenta mi activo en las 3 docenas de pantalones, pero también disminuye mi activo porque lo estoy pagando en efectivo. Recuérdese que el efectivo ya hemos venido discutiendo un poquito esto, que más adelante vamos a dar un poquito más, vamos a ampliar el concepto. El equivalente de efectivo puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en la moneda en sí. Entonces, ahí tenemos un ejemplo para el inciso A. Ahora el B dice que para todo aumento de activo le corresponde un aumento del pasivo. Pues el mismo ejemplo puede ser, compro el mueble, pero lo quito al crédito en una tienda donde me facilitan crédito. Entonces aumenta mi activo porque lo tengo en casa, pero también tengo una deuda que pagar, ¿verdad? Esas son reglas y son condiciones que se deben tener claras en nuestra empresa. El ejemplo de la mercadería puede caer aquí también. Compro la mercadería a un proveedor, el proveedor me la da el crédito. Aumenta mi inventarios en la empresa por la entrada de mercadería, pero también tengo aumentos de pasivo porque he adquirido una nueva deuda, ¿verdad? Dice que a todo aumento de activo le corresponde un aumento de patrimonio. Bueno, en empresa vamos a comprar un vehículo porque no tenemos vehículo para repartir mercadería, pero no lo queremos comprar al crédito, sino que al contado. Vamos a hacer ese primer ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El vehículo va a formar parte del activo de la empresa, pero también va a formar parte del patrimonio de la empresa. O sea que va a aumentar el patrimonio de la empresa, el valor del que tiene ese vehículo. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, si este vehículo lo compro al crédito, voy a poner un plazo de 3 meses. Voy a pagarlo en 3 meses el vehículo. Igual, llevo el vehículo a la empresa, aumenta mi activo, pero también tengo un aumento de pasivo, ¿sí? Mientras dure los 3 meses. ¿Qué pasa cuando ya he pagado la última letra de este carro, el último mes, el tercero, y ya no tengo deudas? Este vehículo pasa a ser propiedad de la empresa y es ahí donde se convierte en patrimonio. Entonces, estas condiciones en las cuales nosotros las conocemos como reglas son fundamentales para la contabilidad. Contabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a jugar todo el tiempo con este tipo de reglitas dentro de los libros contables de la empresa. Recuérdese que las empresas se crean con el objetivo de crear utilidades, ¿verdad? No pérdidas, porque si una empresa se va a crear para tener pérdidas, mejor la cerramos. Pero las empresas se crean con esa visión o con ese objetivo de ir teniendo utilidades en nuestra empresa. Pero para eso va a pasar un tiempo prudencial, puede ser años, pueden ser meses, de poder recuperar, ¿verdad? Imagínense, todo depende de la visión de la empresa, de qué tamaño, por ejemplo, va a ser nuestra empresa. Si le vamos a invertir 10 o 30 millones de lempiras, va a ser bien difícil recuperarlos en un mes o en un año. Probablemente va a haber tiempo. Y nuestra contabilidad siempre va a estar operando normalmente. Vamos a tener aumentos de activos,
aumento de pasivo, disminución de pasivo, aumentos de patrimonio. Vamos a estar jugando con eso. Pero la deuda en sí y que los estados financieros me muestren un dato rojo, a veces nosotros como contadores no podemos ser tan ligeros de decir eso es una pérdida. No, podemos decir que nuestra empresa está siendo recuperada porque no fue fácil recuperar 30 millones de lempiras, por decir, en un año. Entonces, nuestra contabilidad probablemente va a haber años que nos estén mostrando datos rojos. A partir de cierto año, la contabilidad se va a ir recuperando, la empresa, perdón, se va a ir recuperando y ya va a ir mostrando la contabilidad otro comportamiento, ¿verdad? Ya va a ir presentando pequeñas utilidades en la empresa. Entonces, estas reglas son fundamentales para el desarrollo efectivo de nuestra empresa en función de las operaciones que realiza a diario y que eso va a terminar en sistemas contables. No sé si tienen alguna pregunta o algún ejemplo que me quieran dar de ahí, de esa primera reglita. ¿No? Bueno. Cuando no me contestan es que está entendido. La número 2 dice que para toda una disminución de pasivo le corresponde, inciso A, un aumento en el pasivo mismo. A toda disminución del pasivo le corresponde un aumento en el pasivo mismo. Pero ¿cómo así? Vamos a decir nosotros. Es que la deuda que teníamos anteriormente ya la teníamos en facturas, por ejemplo. Nuestros proveedores nos habían dado facturas, pero a raíz de ciertas modificaciones en los proveedores, pues decidieron que esas deudas ya no se van a hacer con facturas, sino que con pagarés. Entonces vienen y nos transforman esa deuda en un pagaré o en letras de cambio. Y eso hace también que siga siendo, disminuye la parte de la deuda en la factura, pero igual se vuelve a quedar, pero con una condición diferente de pago, que son letras de cambio. ¿Por qué pasa esto en las empresas y toman ese tipo de decisiones? Porque la factura no es un documento legal. Yo con facturas no puedo ir a un juzgado a pelear, ¿verdad? Si el cliente no me quiere pagar. Entonces, lo que hago es que le doy una legalidad a este tipo de deuda y lo hago que me firme de alguna u otra manera un pagaré o una letra de cambio. Y eso sí, son documentos conocidos como títulos valores. Y esos títulos valores tienen presencia legal. Yo lo puedo llevar a juzgados y tratar, porque también eso pasa, que no en la primera se puede recuperar una deuda. Entonces lo que se hace es que después se llegan a convenios de cómo se pueden recuperar esas deudas a través. Y aparte, la empresa que debe tiene que pagar todos los gastos, se conocen como honorarios del abogado en relación a todos los trámites que tienen que hacer. Entonces vean que la contabilidad también me lo refleja, ¿verdad? A toda disminución de pasivo le corresponde una disminución del activo. Imagínense que la empresa debe mercaderías, ¿sí? Y viene la empresa, emite un cheque para pagar o abonar, ¿verdad? También tenemos que entender eso, que las empresas no pagan de un solo. Las empresas lo que hacen es que abonan, ¿verdad? O van liquidando facturas anteriores. Y las nuevas pues se van quedando mientras se cumple el plazo establecido. Y esto tiene que ver con el concepto de pasivo, ¿verdad? Es una obligación presente a raíz de un proceso pasado, que al vencimiento de la misma, la empresa va a desprenderse de un beneficio económico. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? A toda disminución de pasivo le corresponde una disminución del activo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a disminuir este activo? Obviamente con dinero. Voy a pagar la factura que ya se venció, por ejemplo. A toda disminución de pasivo le corresponde un aumento de patrimonio. ¿Qué pasa? Lo que les dije del vehículo, ¿verdad? Como el ejemplo. Compro el vehículo al crédito, cuando termine de pagarlo, ya no tengo esa deuda, pero no pasa a ser parte del patrimonio de la empresa. Entonces, todas esas cantidades de dinero que nosotros debemos por mercadería, por bienes o por derechos que hemos adquirido, lo que hacemos nosotros es que
una vez cancelados, pasan a formar parte del patrimonio de la empresa. La tercera regla, que también es fundamental aprenderla, dice que a toda disminución de patrimonio le corresponde un aumento en el patrimonio mismo. Toda disminución de un patrimonio, un aumento en el patrimonio mismo. ¿Qué pasará ahí? Bueno, la empresa estaba altamente endeudada con un proveedor, por decir algo. Entonces la empresa vio y analizó, vamos a decir que analizó, que no podía cubrir esa deuda por mucho que hiciera. Entonces dice la empresa, bueno, como no pudimos cubrir esa deuda, lo que vamos a hacer es que vamos a formar este proveedor, lo vamos a hacer socio de la empresa, ¿verdad? Lo vamos a hacer socio de la empresa, ya no vamos a hacerlo un proveedor con esta deuda que tenemos. Entonces pasa a la empresa y adquiere un nuevo socio. Y esa deuda que se tenía se disminuyó del pasivo, pero fue a dar al patrimonio. O sea, cambiamos los papeles. Dijo la empresa, no, yo no lo quiero tener como pasivo porque va a ser bien difícil para mí pagarlo, entonces mejor lo hago socio. Entonces hacemos contablemente, cambiamos la cancelación del pasivo y lo agregamos al patrimonio y es ahí cuando aumenta nuestro patrimonio. A toda disminución de patrimonio le corresponde una disminución del activo. Imagínense aquí que dice un socio, yo no, ya no quiero estar en esta empresa, me voy a retirar porque me voy a vivir a otro país y la verdad ya no quiero tener contacto con esta empresa porque no voy a tener tiempo para estar pendiente de ello. Entonces viene la empresa y lo que hace es que entrega un cheque con el valor del capital que este socio, que representa este socio. Entonces ese dinero que va a salir del banco disminuye el activo de la empresa, ¿verdad? Y el otro dice un aumento del pasivo. El mismo ejemplo, el socio se quiere retirar, pero no, ya no quiere pertenecer a la empresa, entonces, y la empresa dice, pero no tengo dinero para pagarle el capital que este socio ha invertido. No tengo dinero, ¿cómo hacerlo? Entonces viene la empresa y dice, pues ni modo, aquí vamos a tener que buscar un financiamiento o un endeudamiento en una institución bancaria. Entonces viene, quita un préstamo exclusivamente para cancelar esa parte del capital que le pertenece a este cliente. Entonces ahí tenemos, disminuyó el patrimonio porque se nos fue el socio, pero también aumentó el pasivo porque adquirí una nueva deuda, para cancelar a este socio. Entonces, esas reglitas van a ser un juego constante en nuestra forma de hacer contabilidad. Siempre va a ser un juego constante porque vamos a tener que estar jugando en función de eso. Pero ¿cómo lo vamos a identificar eso? Bueno, cuando ya estemos haciendo la contabilidad de la empresa. Aquí tengo un ejercicio. Siempre vamos a encontrar en nuestros materiales un ejercicio propuesto, ¿verdad? O un ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, aquí dice, ejemplos de efectos de transacciones en la ecuación contable. Vamos a suponer que el año pasado, dice, se creó la empresa Maffer S.A., ¿verdad? La empresa Maffer S.A. el 1 de febrero del 2021 tiene un total de activos de 1.986.500. En pasivos de 1.260.000 y en patrimonios 726.500. Con eso la empresa inició la parte de su negocio, ¿verdad? Que son, todo esto tiene que ver con lo que hicimos en los ejercicios anteriores cuando trabajamos identificación y que al final les decía yo, se pide que encuentre el total de los activos, pasivos y patrimonio. Entonces aquí ya tenemos esa parte. Ahora vamos a desarrollar la parte de la ecuación. Como ustedes pueden ver aquí, miren, estos son los efectos que producen esas transacciones en la ecuación. Y hacemos un cuadrito de estos, donde vamos a colocar el número, que son las transacciones que vamos a realizar, en sí, el detalle de las transacciones que están aquí en esta columna. Tenemos el total de los activos,
tenemos la parte de los pasivos y la parte de patrimonio. Entonces, como pueden observar, aquí están los tres elementos gerenciales. Hay unos activos aquí, ¿verdad? Activos es igual a pasivos más patrimonio. Esta es como la parte, se le conoce como la ecuación patrimonial, ¿verdad? Que así se determina. Activos es igual a pasivos más patrimonio neto. En el cuadrito, lo primero que tenemos que trabajar es nuestra situación inicial. ¿De dónde vamos a encontrar esa situación inicial? Pues no, de los datos preliminares que nos dan. Aquí están. Los activos tanto, los pasivos tanto y el patrimonio es tanto. Esa es nuestra parte que la conozco como situación inicial. Entonces tengo aquí. Situación inicial. Activos 1.980.500. Pasivos 1.260.000. Y patrimonio 726.500. Aquí nosotros podemos identificar que si sumamos los pasivos más los patrimonios nos van a dar los activos. Este va a ser nuestro punto de referencia para continuar nuestro trabajo. Dice que en la primera transacción la empresa compró mercaderías al crédito valorados en 50.000 lempiras. Aquí vamos a aplicar las reglas, ¿sí? Esas tres reglas fundamentales con cada inciso de ellas. Y lo vamos a identificar ahí. Dice, compró mercaderías al crédito valorados en 50.000 lempiras. ¿Cuál es el efecto que produce esa transacción? En los elementos, bueno, aumento de activos, porque la mercadería es considerada activos, aumenta el activo en 50.000, pero también aumenta mi pasivo en 50.000. ¿Pero por qué, profesor? Porque aquí dice que la mercadería es comprada al crédito. Al crédito. Entonces, aumenta mi pasivo. Recuérdese usted que los efectos de la ecuación van a estar basados en que los elementos aumentan o disminuyen, ¿verdad? Y van a afectar dos elementos, como lo podemos identificar aquí. No vamos a afectar tres, vamos a afectar dos, siempre y cuando lo hagamos bien, ¿verdad? Porque recuérdese algo bien importante que le voy a decir, y esto para efectos de examen. Si usted se equivoca aquí, en el momento de esto, ¿sí? Si usted se equivoca, su trabajo está malo hasta el final. Mire, su trabajo estaría malo hasta el final, porque no hemos hecho los pases como realmente lo dicen las reglas. Entonces, primera transacción, compra mercadería al crédito por 50.000. Usted tiene que identificar qué es y qué condición cumple esa transacción en los elementos, aumentándola o disminuyéndola. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Más 50.000 en activos y más 50.000 en pasivos. Mire, patrimonio no tiene nada que ver. ¿Cuál va a ser la nueva situación? Siempre vamos a escribir, después de trabajar en la transacción, la palabra que dice nueva situación. Como puede observar, el activo tenía 1.986.500, compró mercaderías que son consideradas activos, aumentó mi activo en 2.036.500. Los pasivos tenían al iniciar 1.260.000, pero adquirimos una nueva deuda y esto aumentó a 1.310.000. El patrimonio no sufrió ninguna modificación porque no se afecta, ¿verdad? Solo se afectan dos. Mire, y si usted quiere comprobarlo, siempre vaya comprobando aquí. Sume el pasivo y el patrimonio. 1.310.000 más 726.500, eso me da la cantidad de 2.036.500. Por eso les decía yo, mi mayor referente siempre va a ser los activos. Y así sucesivamente hasta abajo, voy a verificar que mi ejemplo o mi ejercicio va muy bien. Pero si yo me equivoco al colocar una cantidad donde no debería, entonces mi ejercicio va a salir mal al final, ¿verdad?
Transacción 2 dice, se compra al contado una computadora valorada en 25,000. Ustedes me dijeron, los que me hablan, ¿verdad? Obviamente, los que participan, que las computadoras son activos de la empresa. Pero ¿por qué será que afecta el mismo elemento? ¿Verdad? Primera regla, a todo aumento de activo le corresponde una disminución del activo mismo. ¿Sí? A todo aumento de activo le corresponde un aumento en el pasivo. Eso dice la regla. Entonces, ¿alguien me quiere decir ahí por qué trabajé en la misma línea del activo? ¿Alguien? ¿Por qué trabajé en la misma línea del activo? Si el profesor ha dicho que también se afectan dos elementos, pero en este caso solo afectó uno también. ¿Verdad? Valga la aclaración. Afectar uno o dos. Menos tres. Nunca tres, perdón. ¿Alguien? Participen, muchachos. Porque no afecta en la situación. Porque solo trabajamos en el activo. Guías. Mensaje de guías. ¿Por qué solo afecta el activo? Porque la regla lo dice. Dice que vamos a regresarnos a la reglita. Mire la regla del activo. Y tiene que ver con, inciso A. A todo aumento de activo le corresponde una disminución del activo mismo. ¿Sí? A todo aumento de activo le corresponde un aumento de pasivo. Se compró mercadería al crédito valorado en 50,000. Aumentó el activo y aumentó el pasivo. Entonces, en esa transacción utilizamos la B. Pero en la A dice, en el siguiente dice que solo se afectó el activo. Me voy a la reglita, dice, aquí es cierto, aquí dice que todo aumento de activo le corresponde un aumento, una disminución del activo, es el inciso A. ¿Por qué condición hacemos eso? Bueno, la computadora es activo, entonces aumenta los activos de la empresa. Aquí más 25,000. Siempre estos signos los van a colocar, ya sean más o menos, ¿verdad? En este caso dice, se compró al contado. ¿El contado qué es? Pagar cash, sacar el dinero y pagarlo. Entonces, aumenta el activo porque yo tengo la computadora en la oficina, pero ese dinero lo saqué del banco. Entonces, disminuye mi dinero en el banco. Y el banco o las cuentas que tenemos en el banco son considerados activos. Entonces, aumento de activo, disminución del activo mismo. Y como podemos observar, la situación no cambia, pero estamos obligados a hacerla para ir identificando. Mire, no cambió porque si usted ve la situación anterior, igual 2,036,500, el pasivo 1,310,000, igual, el patrimonio está igual. ¿Qué significa? Bueno, que solo hubo un cambio o un intercambio de dinero. Compré computadora, pero no tengo el dinero. Disminuyó de caja. Por eso es la razón del signo menos y la razón del signo más. El más porque tengo la computadora y el menos porque lo pagué. ¿Verdad? Y mi situación no cambió. Dice el 3. Un socio aporta un terreno valorado en 600,000 lempiras. El terreno es considerado un activo. Pero el hecho de aportar, ¿sí? Vamos a hacer referencia al concepto de patrimonio, que dice que el patrimonio dice, es el valor residual, es el valor residual de los activos, el patrimonio es el valor residual una vez, dice, restado los pasivos, ¿sí? Más, dice ahí una colita, le pone más el que hizo las normas, dice, más la aportación de los socios. Entonces, la palabra aportación siempre va a afectar al patrimonio. ¿Y cómo lo va a afectar? Bueno, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Entonces, como pueden ver aquí, el terreno es considerado activo. Más terreno, 600,000 lempiras, más
aumento de patrimonio en 600,000. Mire, y encontramos la nueva situación. Ahora tenemos que nuestra nueva situación es de 2,636,500. El pasivo se mantiene en 1,310,000 y el patrimonio aumentó de 726,500 a 1,326,500. ¿Se da la equidad en la ecuación? Sí se da. 1,310,000 más 1,326,500 nos da 2,626,000, 36,000, perdón, 500. Entonces, usted ve que siempre aquí su ecuación está siendo bien realizada. Los efectos son estos, ¿ve? Los cambios que se hacen en cada uno de los elementos. Valga la repetición de aumentando o disminuyendo. Tenemos la transacción 4. Dice, se abona a la deuda de mercadería. Abonar es pagar algo, ¿verdad? De lo que se debe. Se abona a la deuda de mercadería 10,000 lempiras con cheque. Abonar es pagar algo. Entonces vengo. Disminuye mi activo, ¿verdad? Porque el cheque también es considerado equivalente de efectivo. No lo mencioné, pero el cheque también es considerado equivalente de efectivo. Emito un cheque a nombre de la empresa con un valor de 10,000 lempiras, el cual va a ser cobrado en el banco donde tengo yo mi cuenta bancaria y ahí va a disminuir mi valor. Entonces, disminuye el activo en 10,000 por el hecho de emitir el cheque, pero también disminuye mi deuda en 10,000 lempiras porque estoy abonando a la deuda de mercadería 10,000. ¿Sí? El patrimonio no tiene ninguna relación ahorita. Entonces, nuestra nueva situación quedará 2,626,500. El pasivo disminuyó en 1,300,000 y el patrimonio se mantiene constante en 1,326,500. Trabajamos equidad en ecuación y efectos de la ecuación. Transacción 5 dice, se compra al crédito un vehículo, volví a escribir la palabra crédito, se compra al crédito un vehículo por 350,000. El vehículo es considerado un activo más 350,000, pero como fue comprado al crédito y el crédito es una deuda, aumenta mi pasivo en 350,000. Entonces hago la nueva situación y observo que se han modificado los montos de los elementos. 2,976,500 el activo, 1,650,000 aumentó el pasivo, lo tenía en 1,300,000, ahora con la nueva deuda adquirida tengo 1,650,000 y mi patrimonio permanece constante con 1,326,500. Como pueden ver, es un juego que se va haciendo y obviamente las empresas no hacen esto, ¿verdad? Las empresas se hacen los documentos, se van haciendo las partidas y al final del periodo nosotros vamos a dar un dato global de cuánto tenemos en activos, pasivos y patrimonio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran aportarme? ¿O algo que no ha quedado claro y lo podemos discutir ahorita? Ashley Martínez levantó la mano. Quería preguntar respecto al número 4 que dice que se abonó a la deuda de la mercadería 10,000 lempiras con cheque, ¿verdad? Ajá, si en realidad se abonó a la deuda, o sea, se le restaría a los pasivos. Entonces, ¿por qué razón le resta también a los activos? No tendría que sumar. ¿Con qué vamos a pagar? ¿Con qué vamos a pagar la deuda? Le voy a dar una vaca, le voy a dar no sé. Lo que se entiende que aquí las transacciones se hacen con dinero. ¿Sí? Si viene usted, le quita a Eric 20 lempiras, usted tiene un pasivo.
fíjate, préstame, Eric, 20 lempiras que voy a comprar, ¿qué? Un cuaderno, por decir algo. Entonces su cuaderno es el activo, pero usted tiene una deuda de 20 lempiras, ¿sí? ¿Qué hace usted para pagarle a Eric? ¿Cómo? ¿Qué hace usted para pagarle a Eric? ¿Qué le da? Dinero. Ajá, ok. Entonces el dinero es considerado un activo en las empresas. ¿Y qué pasa con su deuda? Restaría. Desaparece, ¿sí? Exacto. Sí. Imagine que le diga, fíjate, Eric, que no tengo los 20 lempiras, pero te voy a dar 5. ¿Qué hizo usted ahí? Le pagué lo que tenía, obviamente. No. ¿Qué hizo? ¿Qué Abono. hizo usted? Abono, exactamente. Hasta que termine. Entonces las empresas hacen lo mismo. Las empresas adquieren deudas, pagan y así van trabajando, ¿verdad? Como les dije, no es en este país, no todas las empresas trabajan con capital netamente efectivo, sino que ellos adquieren obligaciones. No tengo dinero para pagarle a los empleados este mes. ¿Qué hago? Bueno, voy a ir allá al banco que me presten. Y adquiero y aumentan mis pasivos. ¿Sí? Ya pagamos el carro, ya no lo debemos. Tengo activos, pero también ya tengo aumentos en patrimonio. Ya mis patrimonios crecieron. Y ese es el juego que les estamos enseñando, pero se llaman efectos. ¿Cómo podemos jugar con esos 3 elementos esenciales de la contabilidad? Cuando aumenta uno, cuando disminuye el otro. Por eso el efecto me especifica exactamente qué es. Aumentos y disminuciones que sufren los elementos, dice, del balance. Él lo dice como del balance, ¿verdad? ¿Despeje su duda? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Porque recuerde que a ustedes les va a tocar trabajar con estos ejercicios. Ya no es simplemente colocar la A, la P y sacar el total. Ya no. Eso ya quedó en el material anterior. Pero que sí lo debo de tener presente para desarrollar contabilidad de aquí en adelante. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Ya les dije, si no preguntan es porque le entendieron. 6. Vamos a ver el 6. ¿Alguien que me ayude a leer el 6 y me lo explique? Vamos a ver. En base a lo que ya estudiamos, ¿no? En las lecturas anteriores. Ayúdenme. Un valiente o una valiente. Pagó anticipadamente seguro para proteger mercadería por 80,000. Eso es un derecho de la empresa. Ajá. ¿Qué regla apliqué ahí? ¿Qué regla aplicamos ahí? Vamos, otro puede opinar. Juan La de José que me suma respondió, activo ¿verdad? también. Ajá. En la que le suma activo también le suma pasivo. Que está pagando los 80,000, pero lo está pagando en efectivo, por adelantado. Pero no tenemos nada en pasivo. En pasivo no tienen razón, no me había fijado. Solo le suma al activo entonces. Ajá, pero también resta mi pasivo, mi activo, perdón. Ahí, mire, menos 80,000 dice. Dice Catherine Rivera en el chat, aumenta el activo, pero le resta el mismo activo. Sí, pero la pregunta aquí, ¿qué efecto produce? ¿Por qué tenemos eso? Porque está pagando anticipadamente y no ha recibido. Ajá, y lo pagado por anticipado es un derecho. Un derecho, por lo tanto se convierte en un activo. Ah, bien. Activo. Ven lo que les dije yo al inicio de la clase. Todo lo que nosotros vayamos a estudiar durante la clase, esa teoría se apega a la práctica. Si usted no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Vienen ustedes, por ejemplo, y solo vienen y le dicen, ¿quién? Valeria, préstame el ejercicio de ecuación. Y viene usted, solo lo copia, usted no sabe lo que está haciendo. Porque solo está copiando el ejercicio. Y yo, pues, ni modo, inocentemente lo voy a revisar y le voy a poner la nota que es, porque como no sé si usted lo hizo o lo copió,
Pero aquí vamos a trabajar en base a eso de la honestidad, ¿verdad? En base de la responsabilidad como estudiante, de que yo soy responsable por lo que yo hago. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Yo siempre he dicho, está bien que se consulten, está bien que pregunten entre ustedes. Lo que no está bien es que se presten las tareas. De hecho, está en el reglamento que eso es una falta muy grave si un profesor le descubre a usted que eso es un plagio de tareas. Usted está condenado a que no le den esos puntos, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación, mire, ya estamos entrando en situaciones donde hay que analizar. Yo se lo dije al inicio, la contabilidad es analítica, es de analizar. La contabilidad, la teoría siempre va a ir pegada a la práctica, porque de eso, y aquí lo estamos verificando. Yo por eso les pregunto a ustedes, ¿qué regla es la que estoy aplicando aquí? ¿Sí? Entonces ustedes me dicen perfectamente, pago anticipadamente seguro para proteger mercadería por 80,000. ¿Aumenta el activo? Sí. ¿Disminuye el activo? Pero ahí es donde yo le digo, ¿por qué? Entonces usted me dice, sí, es porque, profe, aquí dice, paga anticipadamente y todo lo pagado por anticipado es un derecho y por lo tanto es un activo. ¿Y qué lo hace que lo disminuya? El pago, ¿sí? Aquí yo no le escribí que fue con cheque o en efectivo, pero se supone que paga anticipadamente seguro. Ya me está diciendo que yo voy a sacar dinero para pagar eso, ¿sí? No es lo mismo decir que la empresa adquiere un seguro al crédito. La transacción es totalmente diferente a lo que se está estableciendo aquí. Entonces, esas pequeñas cosas que parecen insignificantes son las que van a dar resultado en mis ejercicios. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidadito en eso, ¿verdad? Ya se lo repito, un dato que usted escriba mal aquí, su ejercicio está totalmente malo. Porque no vamos a coincidir ni con la realidad, ni con la teoría, ni con la suma de lo que he producido. Trasladémonos nosotros a una empresa real. Trasladémonos, ¿sí? La empresa que la Estrella pagó anticipadamente seguro para proteger la mercadería contra robo. 80,000, vino la empresa, boom, dio el cheque y lo pagó. ¿Qué efecto produjo eso en nuestra contabilidad? Aumentó mi activo por el derecho del seguro, pero también disminuyó mi activo por haber girado ese cheque de 80,000 lempiras. No tengo los 80,000, pero tengo un seguro que respalda que si me roban, pues el seguro responde por ese pago, ¿verdad? El seguro responde por ese robo, perdón, que sucedió. Es cuando nosotros compramos un seguro contra accidente, cuando tenemos nuestro carro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos pagando. Puede ser que lo paguemos de un solo, puede ser que lo paguemos al crédito, en abonos, pero si yo vengo y me sufro un accidente, la aseguradora, valga la redundancia, tiene el derecho, aquí tiene la obligación, sería, de pagarme por ese accidente. Obviamente hay un proceso, hay una investigación, y hasta que se determine que realmente la culpa no fue mía. Entonces, eso hace que esto suceda en la contabilidad. Tenemos la número 7. En la número 7 dice, se cancela con cheque 50,000 a la deuda del vehículo. ¿Dónde adquirimos el vehículo? En la 5. Que nuestro vehículo costó 350,000, aumentó mi activo y aumentó mi pasivo. Pero ahora, ¿sí? Dice que yo voy a abonar 50,000 lempiras a la deuda de ese vehículo. Entonces, ¿qué hago? Disminuye mi activo porque estoy sacando un dinero de 50,000, pero también disminuye mi deuda en 50,000. Y como pueden observar, ya las situaciones cambian. Miren, 2,926,500, 1,600,000, el patrimonio se mantiene. Siempre el patrimonio va a ser el que menos se afecte, porque las razones para afectar un patrimonio es que haya una aportación o un retiro
de un socio. Es la única forma que puede, o capitalización de las utilidades, por ejemplo, ¿verdad? En el periodo contable la empresa obtuvo 3 millones de lempiras de utilidad y los socios decidieron que se incluyera en el capital de la empresa. Entonces, ahí puede aumentar mi patrimonio. Pero si ustedes ven en todas las transacciones, son bien pocos los efectos que se tienen. Mira, aquí fue que un socio aportó un terreno, el único. De ahí, todas las transacciones las hemos tenido en los activos y los pasivos, porque son los elementos que más se mueven. Ok. Tenemos en la número 8. Dice, se compra material de empaque al crédito por 6.500 lempiras. Aumenta mi activo porque el material de empaque es considerado activo. Es parte del inventario. Y luego aumenta mi deuda en 6.500 lempiras y ya la situación vuelve a cambiar. En 2.933.000. Mis pasivos aumentaron en 1.606.500 y mi patrimonio permanece constante en 1.326.000. Ahora vamos a ver la número 9. Dice un socio, lo que hablaba anteriormente, un socio retira de sus aportaciones 25.000. ¿Los socios pueden retirar parte de sus aportaciones? Bueno, recuérdese que estos son convenios que se hacen internamente en las empresas y que en alguna parte deben estar escritos, ¿verdad? Entonces dice aquí, un socio retira de sus aportaciones 25.000 lempiras. Ajá, retira. ¿Qué le tengo que dar al socio? Dinero, obviamente. Entonces, restan 25.000, ¿sí? Restan 25.000 lempiras el dinero que sale y también disminuye mi patrimonio en 25.000 lempiras. Miren, si usted ve este ejercicio, solo 2 veces hemos tocado patrimonio. Cuando aumentó por el terreno en 600.000 y ahorita el socio se va a retirar o que va a retirar los 25.000 lempiras de sus aportaciones. Entonces, afecté el activo y afecté el patrimonio, disminuyéndolo. Ahora nuestro patrimonio quedó, nuestro activo quedó en 2.908.000. Mi pasivo se mantiene en 1.600.500, pero ya mi patrimonio tiene una modificación de 25.000 lempiras menos en 1.301.500. Esa es la nueva situación. Siempre tenemos que ir escribiendo en cada transacción la palabra y los nuevos cálculos de una nueva situación. En la 10, se cancela el material de empaque en efectivo. El material de empaque estaba al crédito aquí. Aquí va en la transacción 8. Compré material al crédito por 6.500. Hoy lo voy a pagar. Disminuye mi activo por el efectivo que voy a pagar de 6.500 y también disminuye mi deuda en 6.500. Mi nueva situación es de 2.901.500. Mi pasivo disminuyó en 1.600.000 y el patrimonio quedó en 1.301.500. Entonces, como puede ver, eso se llaman efectos que se producen en la ecuación contable. Mire, toda esta unidad 3 estaba trabajada en lo que era, la ecuación contable que tiene que ver con los efectos de la ecuación. Que tiene que ver con identificación, con encontrar montos de los elementos, conocer primero los elementos, ¿sí? Y luego conocer la parte de lo que es los efectos que producen estas ecuaciones. Bueno, como pueden ver ahí, el material tiene, no lo he subido. El material tiene dos ejercicios por desarrollar, ¿verdad? Tenemos las 3:26 de la tarde, creo que éramos de 1:50 a 2:30, de ahí 2:50, ¿a qué horas? 3:10. No, a 3:30.
Les dije que le iba a dar 2 horas clase porque tengo una consulta médica a las 4. Entonces, hijos, ahí hay 2 ejercicios que ya los voy a subir a la plataforma, al material, para que ustedes lo desarrollen en casa, ¿verdad? Los que puedan. No importa equivocarse. Yo siempre he dicho, nosotros aprendemos del error. Lo que no se vale es copiar, ¿verdad? Y esto que les quede para todas sus clases, no solo para contabilidad. ¿Saben por qué les pido esa recomendación? Porque aquí fácilmente yo voy a identificar quién sabe y quién no sabe, ¿sí? Y las notas van a ser reflejo de eso. Y no quiero, fíjense bien, tengo 29 estudiantes. El año pasado tenía también creo 28, 29, de los cuales uno fue retrasada y sí fue muy cara la retrasada para él, le costó 9,000 lempiras. Entonces yo no quiero que vuelvan a suceder ustedes con lo mismo, no estamos en las condiciones económicas en las casas para derogar una cantidad de dinero exagerada, ¿verdad? ¿Y por qué el CIE cobra eso? Pues porque el CIE es parte de la universidad y la universidad tiene sus propias reglas y políticas financieras y eso determina en sus planes de arbitrios que se debe de cobrar. No es el colegio, es la universidad, ¿verdad? Porque se cobra por unidad valorativa. ¿Qué es una unidad valorativa? Es una hora clase. ¿Cuántas horas tiene su clase? 16 horas. Que estemos dando 12 ahorita es por la parte virtual, pero cuando estamos en la presencialidad damos las 16 horas. Con todo este trabajo que hay que realizar, que no es fácil, que estamos trabajando desde la comprensión. Reconocimiento de la clase que es contabilidad, quiénes las usan, para qué sirve, quiénes la realizan y empezamos a trabajar todo eso, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahorita de todo lo que hemos realizado. Yo les digo, tienen el material, ¿verdad? Que ya lo voy a subir, perdón, que me equivoqué cuando hice la agenda. Por eso lo andaba revisando que no tenía ese tema ahí. Si ustedes ven en la agenda, lo que habla es de clasificación de cuentas, ¿verdad? Pero me salté, pido disculpas por eso. Pero aquí ya lo explicamos y su trabajo consiste en realizar esos 2 ejercicios que tenemos ahí para que usted pueda irse identificando. Trabajen siempre observando los ejercicios, cómo se desarrolla. Lean primero la teoría, ¿verdad? Siempre va a haber teoría en cada unidad que nosotros trabajemos. Tenemos 3:30. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Si no, vamos a trabajar la hora que resta en ese ejercicio que ahorita lo voy a subir. ¿Cuándo es la prueba, profe? La prueba quedó para el miércoles, les dije, ¿va? Sí, el miércoles. Unidades 1, ahí lo voy a escribir en la agenda. Ahí lo voy a escribir. Unidades 1 y 2, ¿verdad? Porque hasta ahorita entramos a la 3. La 3 es un poquito, ya va complicándose. Mire, en contabilidad nosotros empezamos con cosas fáciles, pero a medida vamos avanzando, pues se va poniendo un poquito complicado. Yo les pido pido que tengan paciencia, que confíen en sus potencialidades. Cualquier duda, por eso yo siempre me detengo y pregunto, ¿le entienden algo? ¿Tienen preguntas? Yo siempre digo, si no preguntan es porque le entienden a todo. Y continuamos o proseguimos, como dicen. Dígame, Marta. En el caso de que la nueva situación no cambie, los demás datos tampoco cambiarán o se modificarán. No van a cambiar, la nueva situación no va a cambiar cuando afecten un elemento, solo un elemento, y el elemento que más se afecta se llama activo, ¿verdad? Porque es aumento del activo y disminución del activo mismo. Ya los otros sí sufren modificación porque ya usted cuando toca el pasivo o el patrimonio, ahí puede suceder 2 cosas, que aumente o que disminuya. Eso es lo único que puede pasar. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta, hijos? Ashley Martínez. Sí, yo tengo una pregunta respecto a las guías que dejó. Sí. ¿Las podemos hacer de manera escrita, digital o impresa? No, nosotros las revisamos que sean en el cuaderno. ¿Todas? Sí, todas. Nada revisamos digitalmente. Que ustedes lo hagan digitalmente, no. ¿Y impresas? No. Tampoco. No.
Ok, gracias. Vaya. Profesor, yo le quería preguntar si, por ejemplo, para, no sé, intentar ahorrar en el hecho de escribir todo el cuadro, capaz voy a ir apuntando las respuestas y los cálculos. ¿Cómo? Y enumerando el ejercicio, por ejemplo, en lugar de escribir así todo el cuadro, ir como anotando exactamente, por ejemplo, no sé, la cantidad, o No, por ejemplo, uno es activo, tal así. no, no. Yo lo que quiero ver es que usted desarrolle el cuadro y que lo haga bien, porque si no lo hace, pues me va a tocar ponerle 0. Pero le estoy dando recomendaciones ahorita puntuales. La idea es que ustedes impriman la hojita y lo copien en su cuaderno y lo vayan desarrollando como está ahí en el material. ¿Verdad? La idea es hacerlo, ver esa transacción que se te hace. Profe, Sí. entonces no podemos imprimir, resolverla y tomarle foto, escanearla y enviársela, sino que tenemos que hacer el cuadro en el cuaderno. En el cuaderno, sí, en el cuaderno. Imagine un balance. Okay. Un balance. Es que mire, es que un balance se puede hacer en Excel, por ejemplo. Usted lo hace bien, hace sus columnitas de activo, pasivo y todo. Pero la idea no es eso. La idea es que No, usted yo creo aprenda. que Juan José se refiere a imprimir el cuadro en blanco. O sea, También, a lo que se refiere es imprimir solo el cuadro, pero ya escribir lo que sí, digamos, si es activo o pasivo, ya hecho. que ustedes lo van. Pues, Ajá, esa puede ser una opción también, imprimirlo y que escribir sobre el cuadro. Eso es lo que me dice. Sí. Ok, pero van a haber ejercicios que no lo van a poder hacer así. Si ustedes ven el otro ejercicio que sigue, ya no lo van a poder hacer así, sino que van a tener que hacer el cuadro con reglita en su cuaderno y hacerlo. Entonces usted nos recomienda que mejor transcribamos todo, ¿verdad? Sí, para mí lo mejor. Es que así cuando uno, por ejemplo, ¿qué sentido tiene mandar un material y que usted haga una guía? ¿Sí? Para mí, cuando yo hago esto, ¿sabe con qué lo hago? Con la intención de que cuando uno está volviendo a escribir, esté estudiando. De nuevo. Entonces dice uno, ve, en esta pregunta la vi en tal parte del material. Y eso me ayuda. Se lo digo porque a mí en escuela me funcionaba mucho. Y le estoy hablando que no esté ahorita, ¿verdad? Yo ya estoy grande. Estoy hablando de que a mí me gustaba hacer cuestionarios por eso, porque me ayudaban a estudiar los cuestionarios. Debería ser de unas técnicas de las que ustedes deben de utilizar. Por ejemplo, yo hago eso, pues, que hago el material y ahí también les agrego la guía de estudio. Pero hay otros docentes que solo le dan el material y le dicen a usted haga la guía o estudie para el examen. Pero si usted viene y tiene un método o técnicas diferentes de estudio, usted dice, yo hago un resumen, yo subrayo, yo hago un cuestionario, y eso me ayuda a obtener mejores resultados en el momento de una prueba. Esas son técnicas y métodos de estudio favorables, ¿verdad? Hay otros que estudian gritando, escuchando música, viendo televisión, caminando de un lado para otro. O sea, pero son cosas que manías que uno va adquiriendo, ¿verdad? Entonces les voy a subir, hijos, eso y ustedes lo desarrollan. Igual, yo voy a reforzar temas siempre que entremos a la clase para iniciar. Siempre lo vamos a hacer. Con el ánimo de que si hubo una equivocación, lo corrijamos, ¿verdad? ¿Algo más? Entonces, profe, los ejercicios que hicimos anteriormente, los de quienes ya imprimieron la hoja, pero hicimos los cálculos a mano, los pasamos. Mande toda esa evidencia en la fotografía. Claro, pero digamos, en ejemplo, en mi caso, yo imprimí solo el cuadro, pero ya de ahí los cálculos los hice a mano. Ya. Entonces, Sí, ¿tengo que pasar el cuadro o así lo subo? Bueno, en esta vez lo vamos a aceptar así, pero ya sabemos que de aquí en adelante van a haber temas que no necesariamente van a poderlo hacerlo en la impresión, sino que van a tener que hacerlo en el cuaderno. Ok, gracias. Vaya. ¿Alguien más? ¿No hay preguntas? Bueno, espera un ratito que le voy a subir. Pregunta, los cuadros. Sí, Juan. ¿Los cuadros? ¿Los cuadros los podemos hacer en hojas en blanco o tienen que ser en el cuaderno? En caso de que no podamos imprimirlo.
es que, bueno, hay dos opciones, que lo imprime y trabaja sobre el formato ese que tiene ahí, pero lo ideal, vuelvo y repito, en su cuaderno. En su cuaderno, usted tiene que tener un cuaderno. Mire, porque tal que volvamos al colegio, usted tiene que tenerme toda esa evidencia por cualquier cosa. Tenemos que tener esa evidencia de los cuadernos. Por eso no se le ha pedido materiales, lo único que le hemos pedido es su cuaderno de tareas, su cuaderno de apuntes que usted trabaje, desarrolle ejercicio. ¿Verdad? Una hoja en blanco, o lo que va a pasar, que, bueno, si usted es ordenado, lo que puede pasar es que la va a ir archivando en un folder, qué sé yo. Pero el cuaderno es el mejor. Hay estudiantes que usan folder, ¿verdad? Hay estudiantes que usan folder. Igual trabajan con folder. No hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Algo más? Entonces Nada está bien más. usar hojas en blanco si uso folder. Sí, sí. Si ese es su Bueno. cuaderno. Si ese es su cuadernito. Más. Pero la ideal es tener un cuaderno de trabajo, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Nadie? Bueno, esperen ahí que les voy a subir ahorita el material. Las tareas, hijos, no se vayan a dormir. Ahí están las fechas. ¿Nadie más? Nos vemos entonces el lunes. Recuerden, el miércoles para examen. Nos vemos, profe. Chao. Bye. Bye. Nos vemos, profe. Voy a revisar aquí. Nos vemos, profe. Vaya. Varios participantes se fueron.